¿Me vas a cambiar por esta? Claro que sí, mírala nada más. La esclava, que sustituyó a la señora en la noche de bodas, la herencia que hundió a Minas Gerais, 1872. Dale like a este video, suscríbete al canal y dime qué piensas de esta historia cuando termine. En el sur de Minas Gerais, en 1872, una decisión tomada en una sola noche destruiría a una de las familias más poderosas de la provincia y transformaría a una esclava en propietaria de tierras. En la hacienda Morro Alto, en vísperas de la boda más esperada de la región, la matriarca doña Laurinda dos Santos tomó una decisión que cambiaría destinos: sustituir a la novia legítima por una esclava en la noche de bodas. Lo que parecía la solución para un problema inmediato se convirtió en la sentencia de muerte de toda una dinastía. La hacienda Morro Alto se extendía por más de 2000 alqueires de tierra fértil en el sur de Minas Gerais, región que a principios de la década de 1870 vivía la turbulenta transición entre la expansión de la economía cafetera y los últimos suspiros del sistema esclavista. La propiedad pertenecía a la familia Alves de Matos durante 3 generaciones, acumulando riqueza a través del café, la caña de azúcar y principalmente del control político sobre la región. El patriarca, el coronel Augusto Alves de Matos Sr., a sus 72 años, era una figura temida y respetada, dueño de 137 esclavos e influencia que llegaba hasta la corte en Río de Janeiro. Su hijo, Augusto Alves de Matos Jr., de 28 años en 1872, era el heredero único de esta inmensa fortuna. Alto, de hombros anchos, cabellos negros peinados con brillantina, bigotes cuidadosamente recortados al estilo de la época. Fue educado en São Paulo y pasó años estudiando Derecho en Coimbra, Portugal. Pero, a diferencia de su padre, Augusto Jr. no demostraba el mismo apetito por el poder. Era introspectivo, dado a largas caminatas solitarias por los cafetales, lector voraz de literatura romántica europea, un hombre que parecía desplazado en el mundo brutal de los terratenientes mineros. El matrimonio arreglado con Cecília Vergueiro, hija del coronel Antonio Vergueiro da Silva, propietario de la hacienda vecina Vale do Silencio, era una estrategia calculada por los dos patriarcas. La unión consolidaría el dominio sobre las tierras de la región, eliminaría las rivalidades comerciales y aseguraría que ambas fortunas permanecieran concentradas. Cecília tenía 19 años, fue educada en un convento en Ouro Preto, tocaba el piano con habilidad, bordaba como pocas y poseía una palidez aristocrática valorada por la élite de la época. Pero detrás de la apariencia delicada, Cecília arrastraba un terror profundo sobre el matrimonio y especialmente sobre la noche de bodas que se acercaba. En la misma hacienda Morro Alto, detrás de la casa grande, vivían los esclavos que sostenían aquella riqueza. Entre ellos estaba Josefina, 23 años, nacida en la propia hacienda, hija de María das Dores, que fue ama de leche de Augusto Jr. y falleció de tuberculosis cuando Josefina tenía solo 12 años. Desde niña, Josefina circulaba entre la senzala, barracones de esclavos y la casa grande, primero acompañando a su madre, luego asumiendo trabajos domésticos más refinados, servir café, ayudar en los preparativos de fiestas, cuidar la ropa de la familia. Josefina poseía una inteligencia aguda que no pasaba desapercibida. Aprendió a leer, escuchando las lecciones que el preceptor daba a Augusto Jr. cuando eran niños. Memorizó recetas francesas solo observando a la cocinera. Comprendía las dinámicas de poder de aquella casa mejor que nadie. Sabía cuándo acercarse y cuándo desaparecer en las sombras. Su piel era morena clara, herencia de un padre que nunca conoció, pero que todos en la hacienda sabían que era uno de los capataces portugueses que había trabajado allí años antes. Sus ojos eran expresivos, capaces de transmitir mundos enteros en una mirada,
y su rostro tenía rasgos delicados que atraían la atención indeseada de los hombres de la casa. Doña Laurinda dos Santos, la matriarca de 54 años, madre de Augusto Jr., era una mujer de hierro forjada en un pragmatismo cruel. Viuda desde hacía 7 años del primer coronel Augusto, asumió el papel de administradora no oficial de la hacienda, tomando decisiones que su suegro, ya debilitado por la edad, no conseguía tomar más. Laurinda entendía que en la sociedad minera de 1872, las apariencias importaban más que las verdades, y que los escándalos podían destruir fortunas tan rápidamente como las plagas destruían los cafetales. En los días que precedieron a la boda, la hacienda Morro Alto se transformó en un hormiguero de actividades. Los esclavos lavaban y enceraban pisos de madera noble. Preparaban habitaciones para decenas de invitados que vendrían de haciendas vecinas e incluso de la capital de la provincia. La cocina trabajaba día y noche preparando dulces, salados, asados, vino de Oporto, champán francés y licores importados llegaban en carretas. La capilla de la hacienda fue ornamentada con flores traídas de Ouro Preto, especialmente para la ocasión. Pero en los aposentos privados de Cecilia, lejos de los ojos curiosos, se desarrollaba un drama silencioso. La novia pasaba horas llorando, confesando a su madre, doña Francisca Vergueiro, el terror que sentía por la consumación del matrimonio. Cecilia fue educada en el convento con ideas sobre pureza, castidad y sumisión, pero nadie preparó su espíritu para la realidad física del acto matrimonial. Lo poco que sabía venía de susurros entre amigas y la había dejado aterrorizada. Ella imploraba a su madre que encontrara una salida, cualquier salida, para posponer o evitar aquella noche. Doña Francisca, desesperada y sin saber cómo consolar a su hija, buscó a doña Laurinda 3 días antes de la boda. En la biblioteca de la Casa Grande, las 2 matriarcas conversaron en voz baja por más de 2 horas. Fue cuando Laurinda, calculadora, propuso la solución impensable. En la noche de bodas, en la oscuridad absoluta del cuarto, Cecilia sería sustituida por una esclava. Augusto Jr., embriagado por las celebraciones y por la expectativa, no percibiría la diferencia. Por la mañana, la apariencia de consumación estaría preservada, la honra de las familias intacta, y Cecilia tendría tiempo para acostumbrarse gradualmente a las obligaciones matrimoniales. Doña Francisca dudó, pero la desesperación de su hija fue más fuerte. Las 2 acordaron el plan macabro y Laurinda eligió a Josefina para el papel. La esclava era joven, poseía rasgos que no desentonaban completamente. Era lo suficientemente inteligente para comprender la importancia del silencio absoluto y, lo más importante, no tenía ninguna opción sobre su propio destino. La ceremonia ocurrió el 15 de marzo de 1872, un jueves de cielo limpio y calor intenso típico del verano minero. La capilla de la hacienda Morro Alto, construida en 1820 por el abuelo del novio, estaba repleta de hacendados, sus esposas ornamentadas con joyas, hijos de la élite regional e incluso representantes de la Cámara Municipal de la villa cercana. El padre Mateus Rodríguez da Silva, párroco local desde hacía 23 años, celebró la misa de matrimonio con toda solemnidad, citando pasajes bíblicos sobre la santidad del matrimonio y los deberes de la esposa ante el marido. Augusto Jr., vistiendo un frac negro de corte impecable, chaleco de brocado, corbata de seda y zapatos lustrados que reflejaban la luz de las velas, mantuvo una postura erguida durante toda la ceremonia, pero su rostro revelaba una ausencia emocional. Cumplía un papel social, nada más. A su lado Cecilia, envuelta en un vestido de novia blanco con encaje importado de Francia, velo de tul que cubría su rostro pálido. Sostenía un ramo de flores blancas con manos que temblaban visiblemente.
Testigos relatarían después que la novia lloró durante toda la ceremonia, lo que fue interpretado por muchos como emoción, pero que en realidad era pánico contenido. Después de la ceremonia, la fiesta se extendió por el resto del día y se adentró en la noche. Se montaron mesas en el jardín lateral de la casa grande, cubiertas con manteles de lino blanco, decoradas con candelabros de plata y elaborados arreglos florales. Se sirvió lechón asado, pavo relleno, pescados traídos de Río de Janeiro en hielo, ensaladas, tartas dulces y saladas, frutas confitadas. El vino corría en abundancia, así como el aguardiente de caña para los hombres y licores delicados para las señoras. Música en vivo animaba a los invitados. Una pequeña orquesta contratada en Ouro Preto tocaba valses europeos. Las parejas bailaban en el salón principal de la casa grande. Los hombres se reunían en la terraza para fumar puros cubanos y discutir política, especialmente los crecientes rumores sobre leyes abolicionistas que amenazaban el sistema esclavista. Las mujeres comentaban sobre los vestidos de las otras, sobre futuros matrimonios de sus hijas, sobre la belleza de la novia y la suerte de casarse con un heredero tan bien posicionado. Josefina, aquella tarde y noche, trabajaba en la cocina ayudando a servir a los invitados. Circulaba por los ambientes, cargando bandejas, recogiendo platos sucios, siempre con los ojos bajos, siempre invisible, como se esperaba que fueran los esclavos, pero en su pecho martilleaba un pavor creciente. Por la mañana, doña Laurinda la llamó en privado y le explicó, en un tono que no admitía cuestionamientos, cuál sería su papel aquella noche. Josefina escuchó en silencio, sin atreverse a protestar, sin conseguir procesar completamente lo que se le exigía. Sabía que no tenía opción, que su cuerpo no le pertenecía, que cualquier negativa sería castigada con violencia. A medida que la noche avanzaba y los invitados comenzaban a irse, la ansiedad de Josefina crecía. Fue llevada por doña Laurinda a un cuarto en la parte trasera de la casa, donde recibió instrucciones detalladas. Debería lavarse completamente con jabón perfumado, vestir el camisón de lino fino, reservado para la novia, dejar el cabello suelto. Debería permanecer en silencio absoluto, no hacer ningún ruido, dejar que todo sucediera rápidamente. Por la mañana, sería conducida de vuelta fuera del cuarto antes de que la luz del día revelara cualquier cosa. Mientras tanto, en el cuarto nupcial principal de la casa grande, Augusto Jr. era preparado por sus amigos más cercanos en un ritual típico de la época. Los hombres lo empaparon de champán, contaron historias obscenas sobre noches de bodas, hicieron bromas sobre los deberes masculinos. Augusto reía sin alegría, bebiendo más de lo que era su costumbre, intentando anestesiar la extrañeza que sentía sobre aquella noche. No amaba a Cecilia, apenas la conocía, pero respetaba la institución del matrimonio y pretendía cumplir con sus obligaciones. El exceso de alcohol embotó sus sentidos exactamente como doña Laurinda había calculado que sucedería. Alrededor de la medianoche, cuando los últimos invitados finalmente partieron, llegó el momento. Cecilia fue conducida a sus aposentos por doña Francisca, que la tranquilizó con palabras suaves, prometiendo que todo estaría bien, que el plan funcionaría. En la parte trasera de la casa, Josefina, vestida con el camisón de la novia, temblando incontrolablemente, fue llevada por doña Laurinda a través de corredores oscuros hasta el cuarto nupcial. El cuarto estaba sumergido en una oscuridad casi total. Solo una vela distante proporcionaba una luz mínima. Augusto Jr. ya estaba acostado, embriagado, semiconsciente. Josefina fue empujada adentro. La puerta se cerró detrás de ella con un sonido definitivo. Doña Laurinda se quedó afuera, montando guardia para garantizar que nadie interrumpiera, que el secreto permaneciera enterrado. Lo que sucedió en aquel cuarto durante aquella noche jamás sería relatado por Josefina.
Ella cargaría aquella violación como una herida silenciosa por el resto de su vida. Para Augusto, embriagado y confuso, sería solo un recuerdo nebuloso de un deber cumplido. Para las dos matriarcas que orquestaron el plan, sería un secreto que necesitaba ser protegido a cualquier costo. Para Cecilia, escondida en sus aposentos, sería un alivio temporal que pronto se transformaría en una culpa devastadora. Cuando amaneció, antes de que la luz del sol invadiera completamente el cuarto, Josefina fue retirada discretamente y conducida de vuelta a la senzala. Cecilia fue traída y colocada en la cama matrimonial, donde fingiría haber dormido toda la noche. Las sábanas manchadas fueron exhibidas discretamente a las matriarcas como prueba de consumación, y el teatro estaba completo. Los días que siguieron a la boda transcurrieron en aparente normalidad. Los invitados que se habían quedado hospedados partieron gradualmente, llevando consigo elogios sobre la belleza de la ceremonia y especulaciones sobre futuros herederos. La hacienda Morro Alto regresó a su ritmo habitual. Los esclavos trabajaban en los cafetales desde antes del amanecer. Los administradores supervisaban las cosechas. La casa grande retomó su rutina de comidas, rezos y gestión. Pero bajo la superficie de la normalidad, las tensiones hervían. Augusto Jr., al recobrar la sobriedad completa 2 días después de la boda, comenzó a experimentar una sensación creciente de extrañeza sobre la noche de bodas. Las memorias eran fragmentadas, nebulosas, pero algo en ellas lo perturbaba. No conseguía recordar detalles del rostro de Cecilia, de su voz, de ninguna palabra intercambiada. Apenas imágenes inconexas de oscuridad, silencio, sensaciones físicas. Cuando intentaba conversar con su esposa sobre aquella noche, Cecilia desviaba la mirada, cambiaba de tema, se volvía visiblemente incómoda. Cecilia, por su parte, se hundía en una culpa creciente. El plan que había parecido una solución aceptable en un momento de desesperación, ahora se revelaba como una traición fundamental. Estaba casada, pero la consumación, el acto que sellaba el matrimonio ante Dios y la sociedad, había sido perpetrado por otra mujer. Técnicamente, a ojos de la ley canónica, su matrimonio era inválido. Peor aún, ella sabía que una esclava había sido sacrificada para protegerla de incomodidades que ahora percibía que eran parte inevitable de la vida matrimonial que había elegido aceptar. La culpa se manifestaba físicamente. Perdió el apetito, adelgazaba visiblemente, pasaba horas rezando en la capilla, dormía mal. Josefina, de vuelta en la senzala, intentaba retomar su vida como si nada hubiera sucedido, pero algo fundamental había cambiado. Ella cargaba un trauma profundo que se manifestaba en pesadillas, en temblores involuntarios, en miedo a estar sola. Las otras esclavas de la hacienda notaron cambios en su comportamiento, pero no sabían exactamente lo que había ocurrido. Rumores vagos circulaban. Algo sobre Josefina haber sido llamada a la casa grande en la noche de la boda, sobre ella haber recibido un trato especial de la señora, pero nada concreto. Josefina mantenía un silencio absoluto, comprendiendo que hablar significaría la muerte segura. 3 semanas después de la boda, doña Laurinda llamó a Josefina nuevamente. La matriarca estaba visiblemente tensa, el rostro marcado por la preocupación. Interrogó a Josefina detalladamente. Tenía certeza de que nadie la había visto aquella noche. ¿Había hablado con alguien sobre lo ocurrido? ¿Había alguna señal de embarazo? Josefina respondió a todo con negativos secos, manteniendo los ojos bajos, una postura sumisa. Laurinda la despidió con una advertencia cortante. El secreto debería ser llevado a la tumba o las consecuencias serían terribles. Mientras tanto, en el cuarto de la pareja, la relación entre Augusto y Cecilia se deterioraba. Ella se negaba a tener relaciones íntimas con su marido, inventando excusas, dolores de cabeza, indisposiciones femeninas, cansancio.
Augusto, confuso y crecientemente frustrado, comenzó a pasar más tiempo lejos de la casa grande, cabalgando por los campos, visitando haciendas vecinas, bebiendo más de lo habitual. La distancia entre ellos se convertía en un abismo infranqueable. Fue en abril de 1872, un mes después de la boda, que Josefina percibió los primeros síntomas: náuseas matinales, mareos, sensibilidad extrema a ciertos olores. Ella conocía esas señales. Había asistido a decenas de mujeres en la senzala pasar por el embarazo. Un terror absoluto se apoderó de ella. El embarazo significaba que el secreto eventualmente sería expuesto, que su cuerpo traicionaría la conspiración de las señoras, que ella misma se convertiría en evidencia viva de un crimen que nadie podría admitir. Josefina intentó esconder los síntomas lo máximo posible. Vomitaba discretamente, lejos de miradas curiosas. Se forzaba a comer incluso cuando el estómago rechazaba. Ataba paños apretados alrededor del vientre para disimular cualquier cambio en la silueta. Pero en una comunidad tan cerrada como la senzala de una hacienda, secretos de ese tipo eran imposibles de mantener indefinidamente. Fue tía Rosa, una esclava más vieja, que actuaba como partera y curandera, quien primero lo percibió. Ella llevó a Josefina a un lado cierta mañana. La examinó con ojos expertos y murmuró: «¿Estás embarazada, niña? ¿Cuántas faltas ya tuviste?». Josefina negó desesperadamente, pero Rosa no se dejó engañar. «Vas a necesitar ayuda cuando la barriga crezca. Y vas a necesitar decidir qué hacer, Lam». Noticia del embarazo de Josefina llegó inevitablemente a oídos de doña Laurinda a través de una esclava doméstica que escuchó conversaciones en la senzala. La matriarca sintió que el suelo se derrumbaba bajo sus pies. Convocó una reunión urgente y secreta con doña Francisca Vergueiro. Las dos mujeres que habían orquestado el plan original ahora enfrentaban sus devastadoras consecuencias. Laurinda consideró varias opciones. Podría vender a Josefina a algún comerciante de esclavos itinerante, haciéndola desaparecer a otra provincia. Podría forzarla a tomar hierbas abortivas, arriesgando su vida. Podría incluso ordenar su muerte, aunque el asesinato directo de una esclava valiosa era extremo incluso para los estándares brutales de la época. Doña Francisca, más pragmática, sugirió una alternativa: mantener a Josefina aislada durante el embarazo, alegando una enfermedad contagiosa, y luego deshacerse discretamente del niño al nacer. Pero había una complicación adicional que ninguna de las matriarcas había previsto. Cecilia también estaba embarazada. En mayo de 1872, 2 meses después de la boda, ella anunció tímidamente a sus familiares que esperaban un hijo. La noticia fue recibida con celebraciones, misas de acción de gracias, regalos de hacendados vecinos. El coronel Augusto Señor, abuelo del niño esperado, pareció rejuvenecer con la perspectiva de ver al bisnieto que continuaría el linaje. Pero para quienes conocían el secreto, Laurinda, Francisca y las propias Cecilia y Josefina, el embarazo de Cecilia era una imposibilidad biológica. Ella jamás había consumado el matrimonio con Augusto. El niño en su vientre no podía ser de él, y eso significaba que Cecilia, en un momento posterior a la noche de bodas, había tenido relaciones con alguien. ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿O estaría mintiendo sobre el embarazo, desesperada por mantener las apariencias? La situación se había vuelto peligrosamente compleja. 2 mujeres embarazadas, ambas conectadas al mismo matrimonio, ambas cargando secretos que podrían destruir reputaciones y fortunas. Y el tiempo corría inexorablemente en dirección al momento en que los bebés nacerían, y la verdad, de una forma u otra, saldría a la luz. Los meses siguientes en la hacienda Morro Alto estuvieron marcados por una tensión creciente que permeaba cada conversación, cada silencio, cada mirada intercambiada. Josefina fue apartada del trabajo en la casa grande,
con el pretexto de estar tratando una enfermedad contagiosa y alojada en una pequeña cabaña aislada en los confines de la propiedad. Una esclava más vieja fue designada para cuidarla, trayéndole comida y agua, pero con órdenes estrictas de doña Laurinda de no permitir que Josefina tuviera contacto con nadie más. El aislamiento era una prisión psicológica, tanto como física. Josefina pasaba días enteros sola, sintiendo su vientre crecer, sintiendo los movimientos del bebé que cargaba, hijo de la violencia, de la mentira, de un sistema que transformaba a las mujeres en objetos desechables. Ella oscilaba entre momentos de profunda tristeza, en que lloraba horas sin parar, y momentos de rabia sorda contra las señoras, que la usaron y luego la desecharon como una herramienta rota. Mientras tanto, en la casa grande, Cecilia vivía su propio infierno particular. El embarazo que había anunciado no era ficción, era real, pero no era de Augusto. En un momento de desesperación extrema, 2 semanas después de la boda, ella se entregó a su primo Enrique Vergueiro, un joven oficial del ejército que visitaba la hacienda. Fue un acto de una sola noche, impulsado por la culpa, la confusión y la búsqueda desesperada de una conexión humana genuina. Enrique partió al día siguiente, sin saber que dejaría a Cecilia embarazada. Ahora Cecilia estaba presa en una telaraña de mentiras, cada vez más compleja. Todos creían que el hijo era de Augusto, resultado de la noche de bodas, pero ella sabía la verdad y la culpa la devoraba viva. ¿Cómo podría criar un hijo basado en una mentira tan fundamental? ¿Cómo miraría a los ojos de Augusto, sabiendo que él criaría como suyo al hijo que no era de él? ¿Y si el niño naciera con rasgos que revelaran la traición? Augusto Jr., por su parte, parecía genuinamente feliz con la noticia del embarazo. Por primera vez desde la boda, demostraba emociones positivas. Se había vuelto atento con Cecilia, preocupado por su salud, ansioso por el nacimiento del heredero. No desconfiaba de nada, aceptando el embarazo como la confirmación de que la noche de bodas había sido exitosa, a pesar de sus memorias nebulosas. Para él, aquel niño representaba continuidad, propósito, redención de un matrimonio que había comenzado tan mal. El coronel Augusto Señor mandó celebrar misas de acción de gracias en todas las capillas de la región. Comenzó a hacer planes para reformar la casa grande, crear un nuevo cuarto infantil, contratar a un ama de leche. Su salud, debilitada por años de vida dura, pareció mejorar con la perspectiva de conocer al bisnieto. Pasaba horas en la biblioteca consultando libros sobre linajes familiares, actualizando árboles genealógicos que se remontaban a Portugal, preparando documentos para garantizar que la herencia pasara sin obstáculos a la próxima generación. Doña Laurinda observaba todo con creciente aprehensión. Ella sabía que el embarazo de Cecilia era una imposibilidad biológica, dado que el matrimonio nunca había sido consumado legítimamente. Confrontó a su nuera en una conversación privada, exigiendo la verdad. Cecilia, quebrada psicológicamente, confesó todo sobre el primo Enrique. Laurinda, pragmática incluso en momentos de crisis, calculó rápidamente, el secreto de la noche de bodas necesitaba ser mantenido a cualquier costo. Y ahora había un segundo secreto, la verdadera paternidad del bebé de Cecilia, que también necesitaba ser enterrado. Las 2 mujeres hicieron un pacto silencioso. Cecilia juraría jamás revelar la verdad sobre el padre biológico de su hijo. Laurinda, a cambio, no expondría el hecho de que el matrimonio jamás había sido consumado en la noche de bodas. Ambas tenían mucho que perder si cualquier verdad salía a la luz. Y Josefina, embarazada y aislada, se convirtió en una pieza desechable en un juego cada vez más peligroso. En septiembre de 1872, Josefina dio a luz en su cabaña aislada, asistida solo por la esclava más vieja. Fue un parto difícil, que duró 12 horas y casi le costó la vida. Nació un niño saludable, de piel morena clara, cabellos oscuros.
Josefina, exhausta y traumatizada, apenas tuvo fuerzas para sostenerlo. La esclava más vieja cortó el cordón umbilical, limpió al bebé y lo envolvió en paños viejos. Pocas horas después del nacimiento, doña Laurinda apareció en la cabaña. Miró al bebé con una expresión indescifrable, luego a Josefina. Sin decir palabra, tomó al niño de los brazos de la madre. Josefina, demasiado débil para resistir, solo lloró silenciosamente. Laurinda salió con el bebé y Josefina jamás lo volvería a ver. Lo que sucedió con aquel niño permaneció en misterio. Algunos rumores posteriores sugirieron que fue entregado a una familia de libertos en una villa distante. Otros decían que no sobrevivió a los primeros días. La verdad nunca fue documentada. 2 semanas después, en octubre de 1872, Cecilia dio a luz en la Casa Grande, asistida por una partera experimentada, traída de Ouro Preto y rodeada de toda la pompa apropiada para el nacimiento de un heredero de familia importante. Nació un niño que recibió el nombre de Augusto en homenaje al padre y al bisabuelo. Las celebraciones duraron 3 días, con misas, banquetes, fuegos artificiales. Hacendados de toda la región enviaron regalos y felicitaciones. El niño era saludable, fuerte, de piel clara, cabellos castaños. No había nada en su apariencia que levantara sospechas sobre su paternidad. El coronel Augusto Señor lloró al sostener al bisnieto, declarando que finalmente podía morir en paz, sabiendo que el linaje estaba asegurado. Augusto Jr. miraba a su hijo con una mezcla de orgullo y confusión, todavía perturbado por sensaciones que no conseguía nombrar sobre toda aquella situación. Josefina, de vuelta en la senzala después del nacimiento, estaba quebrada física y psicológicamente. Había perdido un hijo que nunca conocería. Cargaba el trauma de una violencia que nadie reconocía y sabía que su vida podría ser terminada en cualquier momento si doña Laurinda decidía que ella representaba un riesgo para el secreto. Ella languidecía, perdió peso drásticamente, desarrolló una tos persistente. Otras esclavas intentaban ayudarla, pero Josefina estaba más allá del consuelo. Los años que siguieron estuvieron marcados por la lenta pero inexorable deterioración de todos los involucrados en el secreto. El pequeño Augusto crecía saludable, rodeado de atenciones, destinado a heredar una de las mayores fortunas de Minas Gerais. Pero su existencia estaba cimentada en mentiras entrelazadas tan complejamente que no había forma de deshacerlas sin destruir todo. Cecilia desarrolló una depresión profunda que los médicos de la época no sabían tratar. Se negaba a amamantar a su hijo, delegando completamente sus cuidados a amas de leche y esclavas domésticas. Pasaba horas encerrada en su cuarto, mirando por la ventana sin ver nada. Rechazaba la compañía de Augusto Jr., volviéndose cada vez más distante. Se confesaba compulsivamente con el cura local, pero nunca revelaba la verdad completa, solo aludiendo a pecados indefinidos que pesaban en su conciencia. Augusto Jr., percibiendo la distancia creciente de su esposa y sin comprender sus causas, se sumergió en el trabajo. Asumió completamente la administración de la hacienda, sustituyendo a su abuelo ya debilitado. Se convirtió en un terrateniente competente, pero duro, perdiendo la sensibilidad que había demostrado en su juventud. Comenzó a beber pesadamente, especialmente por las noches, intentando apagar las memorias nebulosas que lo acechaban sobre la noche de bodas, y la sensación persistente de que algo fundamental estaba mal en su vida. Josefina sobrevivió contra las expectativas. Su cuerpo se recuperó lentamente del parto traumático, pero su espíritu permanecía quebrado. Se había convertido en la sombra de sí misma, hablando solo cuando era directamente cuestionada, trabajando mecánicamente, evitando el contacto visual con cualquiera. Las otras esclavas susurraban que ella había sido maldecida, que había visto cosas que no debía y pagó un precio terrible.
Nadie sabía exactamente qué, pero todos mantenían una distancia respetuosa de su sufrimiento. Doña Laurinda envejeció 10 años en 2. El peso de mantener múltiples secretos, de gestionar conspiraciones superpuestas, de vivir con la culpa por decisiones tomadas, se manifestaba físicamente. Desarrolló insomnio crónico, despertándose frecuentemente en medio de la noche con pesadillas sobre exposiciones, escándalos, ruina. Se volvió paranoica viendo amenazas por todas partes, interrogando a las esclavas domésticas sobre conversaciones que oían, vigilando correspondencias, temiendo que en cualquier momento la verdad explotara. En 1874, 2 años después del nacimiento de Augusto, el coronel Augusto Señor falleció a los 74 años. Su funeral fue grandioso, con la presencia de autoridades provinciales, hacendados de toda la región, representantes de la iglesia. Fue enterrado en la capilla de la hacienda con honores de quien había construido un imperio, pero murió sin saber que el bisnieto que tanto amaba no llevaba la sangre legítima del linaje Alves de Matos. La muerte del patriarca desencadenó complicaciones inesperadas en la herencia. El testamento, redactado meses antes, dejaba la mayor parte de las tierras y propiedades a Augusto Jr., con provisiones específicas para el pequeño Augusto como futuro heredero. Pero parientes distantes de la familia, primos, sobrinos, comenzaron a cuestionar aspectos del testamento, alegando que deberían recibir partes mayores. Se contrataron abogados, se iniciaron procesos. Lo que debería ser una transición suave de poder se estaba convirtiendo en una batalla legal prolongada. Durante los trámites judiciales, investigadores contratados por los parientes descontentos comenzaron a hacer preguntas incómodas. Entrevistaron a esclavos, empleados, vecinos. Buscaban cualquier irregularidad que pudiera ser usada para contestar el testamento. Y aunque nadie sabía exactamente qué buscar, la atmósfera de sospecha e investigación dejaba a todos en la hacienda Morro Alto profundamente nerviosos. Fue en ese contexto que surgieron los primeros rumores. Nada concreto, solo susurros vagos sobre la noche de bodas haber sido extraña, sobre Cecilia haberse comportado de forma inusual en los meses siguientes a la boda, sobre una esclava haber sido vista en lugares donde no debería estar. Los rumores eran demasiado fragmentados para formar acusaciones claras, pero eran suficientes para plantar semillas de duda. Doña Laurinda, percibiendo el peligro, tomó una decisión drástica. Vendió a Josefina a un comerciante de esclavos itinerante que pasaba por la región, alegando que la esclava estaba demasiado enferma para ser útil. Josefina fue llevada en un carrito cerrado, sin despedidas, sin explicaciones, desapareciendo de la hacienda Morro Alto como si nunca hubiera existido. Laurinda creía que con Josefina lejos, el secreto estaría más seguro. No previó que la propia venta repentina de una esclava que trabajaba en la casa hacía más de 20 años solo alimentaría más especulaciones. El pequeño Augusto, ajeno a todas las conspiraciones a su alrededor, crecía como un niño mimado, típico de la élite. A los 3 años, en 1875, era un niño saludable, inteligente pero caprichoso. Tenía ataques de rabia cuando era contrariado, golpeaba a los esclavos que lo servían, demostraba una crueldad casual, que sus padres interpretaban como señal de personalidad fuerte apropiada para un futuro terrateniente. En realidad, absorbía la atmósfera de tensión y secreto que permeaba la hacienda, manifestándose a través de un comportamiento cada vez más problemático. Josefina fue vendida a un comerciante que la llevó a la región minera más al norte de Minas Gerais, donde fue revendida a la familia de pequeños comerciantes en una villa de Garimpo, pueblo minero. Sus nuevos propietarios, los Silva, eran relativamente más humanos que la familia Alves de Matos. Pero la esclavitud continuaba siendo esclavitud.
Josefina trabajó en una pequeña tienda, auxiliando en las ventas, limpiando, cocinando, durante los primeros meses en su nuevo cautiverio. Josefina permaneció psicológicamente quebrada, ejecutando tareas mecánicamente, sin demostrar emoción o iniciativa, pero lentamente, muy lentamente, algo comenzó a cambiar. Lejos de la hacienda Morro Alto, lejos de las personas que orquestaron su violación y robaron a su hijo, Josefina comenzó el proceso doloroso de reconstrucción. Ella percibió que poseía una ventaja sobre otros esclavos. Sabía leer y hacer cuentas básicas, habilidades adquiridas observando a Augusto Jr. durante la infancia. En la tienda, donde los Silva comercializaban herramientas para mineros, tejidos, alimentos y cachaza, aguardiente, esas habilidades la volvieron indispensable. Comenzó a mantener registros de inventario, calcular precios, incluso sugerir cambios en la organización de la tienda que aumentaron las ganancias. El señor Silva, un hombre práctico que valoraba la competencia por encima de los prejuicios, pasó a confiar en Josefina más que en su propia esposa para la gestión del negocio. Él permitió que ella tuviera pequeñas libertades, circular por la villa con alguna autonomía, conversar con clientes libres, incluso guardar pequeñas propinas que recibía. Eran libertades minúsculas para los estándares de las personas libres, pero enormes para una esclava. En 1876, 4 años después de los eventos de la noche de bodas, un cambio fundamental ocurrió en la vida de Josefina. El señor Silva falleció súbitamente de un ataque cardíaco, dejando viuda y 2 hijos pequeños. La señora Silva, incapaz de administrar el negocio sola y reconociendo la dependencia que había desarrollado en relación a las habilidades de Josefina, tomó una decisión pragmática. Le ofreció la libertad condicional a cambio de continuar gestionando la tienda por un salario mínimo y vivienda. Josefina aceptó y por primera vez en sus 27 años de vida experimentó el sabor de la libertad, aunque limitada. Ya no era propiedad legal de nadie, aunque continuaba vinculada económicamente a la tienda. Podía caminar por las calles sin permiso, conversar con quien quisiera, incluso pensar en un futuro que no estuviera determinado completamente por la voluntad de los señores. En los años siguientes, Josefina reveló un notable talento empresarial. Ella expandió el negocio, estableció contactos con proveedores, negoció mejores precios, introdujo nuevos productos. La tienda prosperó y con ella Josefina comenzó a acumular pequeños ahorros. En 1879, 7 años después de la tragedia que la había destruido, compró un pequeño terreno en la villa y construyó una casa propia. Era una construcción simple de barro y madera, pau a pique, pero era de ella. Por primera vez, dormía bajo un techo que le pertenecía. Mientras tanto, en la hacienda Morro Alto, todo se desmoronaba. Los procesos judiciales sobre la herencia del coronel Augusto Señor se arrastraban sin resolución, consumiendo recursos de la familia en honorarios de abogados. La economía cafetera de Minas pasaba por una crisis, con precios en caída y creciente competencia de São Paulo. Augusto Jr. se reveló un administrador competente, pero no brillante, incapaz de adaptarse a los cambios del mercado. Peor aún eran las tensiones dentro de la propia casa. Cecilia había desarrollado una dependencia del laúdano, una tintura de opio usada medicinalmente en la época, que la mantenía en un estado permanente de somnolencia y distanciamiento. Apenas interactuaba con su hijo, que crecía esencialmente huérfano de madre viva. Augusto Jr., frustrado con una esposa ausente, comenzó una relación con una esclava de la casa, generando 2 hijos ilegítimos más que todos fingían no ver. El joven Augusto, a los 8 años, en 1880, era un niño problemático, violento con los esclavos, irrespetuoso con los preceptores, incapaz de concentrarse en los estudios. Parecía absorber todas las tensiones no resueltas a su alrededor, manifestándose a través de un comportamiento cada vez más destructivo.
Doña Laurinda, que había invertido tanto en proteger a aquel niño como heredero legítimo, veía con horror que se estaba convirtiendo en un monstruo mimado, incapaz de sostener cualquier herencia. En 1881, 9 años después de la noche de bodas, los rumores sobre irregularidades en la familia Alves de Matos se intensificaron. Parientes descontentos, frustrados con procesos judiciales que no avanzaban, comenzaron a esparcir historias sobre la dudosa paternidad del joven Augusto, sobre secretos enterrados, sobre esclavas vendidas misteriosamente. Nada podía ser probado, pero el daño a la reputación de la familia era real. Hacendados que antes buscaban alianzas con los Alves de Matos, ahora mantenían distancia. Comerciantes comenzaron a negar crédito, exigiendo pagos al contado. Matrimonios potenciales para el joven Augusto, cuando llegara a la edad apropiada, eran discretamente rechazados por otras familias de la élite. El ostracismo social, aunque no tan dramático como sería décadas después, comenzaba a acercar a la familia. En 1883, 11 años después de los eventos fatídicos, la verdad comenzó a emerger. Cecilia, consumida por la culpa y la dependencia del laúdano, hizo una confesión completa al cura, revelando todo. La sustitución en la noche de bodas, el verdadero padre del hijo, los años de mentiras. El cura, sujeto al secreto de confesión, no pudo revelar lo que escuchó, pero su cambio de actitud fue notado. Augusto Jr., a través de fragmentos acumulados durante años, confrontó a su madre, doña Laurinda, exigiendo la verdad. Ella confesó la sustitución en la noche de bodas, pero omitió que el hijo no tenía su sangre. La revelación destruyó a Augusto psicológicamente. Él enfrentó a Cecilia en una confrontación violenta y ella gritó la verdad completa. El niño no era su hijo, sino de Enrique Vergueiro. El escándalo explotó. Augusto expulsó a Cecilia. Se iniciaron procesos de anulación y periódicos de Ouro Preto y de la capital provincial publicaron artículos velados sobre el escándalo. Los acreedores exigieron pagos. Los procesos se multiplicaron. Los trabajadores abandonaron la hacienda. En 1885, la hacienda Morro Alto fue vendida en subasta judicial. La familia que había dominado la región por 3 generaciones perdió todo. Augusto Jr. murió en 1889 de cirrosis. Doña Laurinda falleció en 1884. Cecilia vivió en la miseria y el hijo murió a los 23 años en una pelea de taberna. Mientras tanto, Josefina prosperaba. En 1885, a los 36 años, poseía una tienda y una pequeña propiedad rural. Con la abolición en 1888, ella expandió negocios estratégicamente, comprando tierras de hacendados en quiebra. A los 40 años, era una comerciante exitosa, respetada en la región. Fundó una escuela para niños negros libertos, enseñando lectura y matemáticas. En 1890, un abogado trajo noticias. La hacienda Morro Alto estaba siendo subastada a un precio bajo. En marzo de 1891, 19 años después de la noche que cambiaría su vida, Josefina la compró, convirtiéndose en propietaria de la tierra que la había esclavizado. Ella transformó todo. Dividió tierras para exesclavos, expandió la escuela, demolió la casa grande construyendo un centro comunitario y destruyó la senzala en una ceremonia simbólica, plantando un jardín en su lugar. Josefina vivió hasta 1908, falleciendo a los 59 años. Dejó propiedades para la escuela y cantidades para los exesclavos que la ayudaron. Su funeral reunió a cientos de personas. Periódicos de Ouro Preto publicaron obituarios reconociendo sus logros, aunque omitiendo detalles traumáticos. La historia completa nunca fue revelada durante su vida. Ella llevó el secreto a la tumba, protegiendo la memoria del hijo robado. La familia Alves de Matos desapareció completamente. Ningún descendiente sobrevivió. La capilla se derrumbó en 1920. Cecilia falleció en 1913 en un asilo enterrada en una fosa anónima.
La escuela de Josefina continuó hasta 1940, educando a cientos de niños, pero su fundación fue olvidada. La hacienda fue nuevamente dividida hasta que no quedó nada. Hoy la memoria fue apagada, sin placas históricas, sin menciones en libros locales, pero la historia permanece en documentos olvidados, en relatos orales, transmitidos entre generaciones de familias negras. Josefina representa a miles de mujeres esclavizadas que resistieron y prosperaron. La familia Alves de Matos representa un sistema que se autodestruyó por sus contradicciones morales. Esta historia nos confronta con la verdad sobre cómo el sistema esclavista destruía a todos, víctimas y beneficiarios. Esta es la historia de la esclava que sustituyó a la señora en la noche de bodas, sobre la violencia sexual, secretos que envenenan generaciones, sistemas que destruyen incluso a quienes los sostienen, y sobre la resiliencia extraordinaria de mujeres negras que reconstruyeron vidas y crearon legados de resistencia.